Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre las sociedades secretas, los conjuntos de individuos reunidos con un fin común siempre, ¿verdad? Y cuyas acciones tratan de mantenerse ocultas a la atención pública y hacen del secreto la clave misma de su unión. En su larga tradición, los propósitos de estas organizaciones pues se opusieron por lo general al orden establecido por la religión, la ley y el Estado de donde surgían, ¿verdad? E intentaron consolidar un poder paralelo y alternativo. Por esos motivos, pues fueron rechazadas, fueron prohibidas otras veces y siempre perseguidas por la justicia. Un proceso que, paradójicamente, pues a lo que condujo fue al fortalecimiento de su unión interna. Los integrantes son personas que se sienten inermes al actuar por separado, a diferencia del principio positivo de solidaridad, ¿verdad? Al integrarse a la sociedad secreta, pues promueven la complicidad en la que se borra totalmente el sentido de la identidad y la responsabilidad personal. La idea de todo el proceso de afiliación es precisamente esa, que se diluya su individualidad en el conjunto. Y así, pues para fortalecer esa sensación de pertenencia, se diseñan símbolos especiales que sirven a manera de seña de identidad corporativa. Por ejemplo, recuerden la imagen de la sociedad estudiantil Skull and Bones, la esvástica famosa de las organizaciones suprematistas de los inicios del siglo pasado, o la iconografía de los masones, por ejemplo, que está representada en cada dólar estadounidense. En los casos más radicales, esas imágenes se marcan en la propia piel, como ocurre con los tatuajes propios de los yakuza en Japón, que les cubren todo el cuerpo, ¿verdad? Por otra parte, pues también suele establecerse un lenguaje en clave que solo pueden comprender los iniciados. El Ku Klux Klan, por ejemplo, pues ha desarrollado uno de los más amplios y pintorescos, ¿verdad? Por ejemplo, ellos llaman Convocation a reunión y Glory Row a delegado. En algunas de ellas pues pueden añadirse cantos ceremoniales y hasta una indumentaria muy peculiar. Usan túnicas, mandiles y tocados especiales para acentuar la separación de las personas comunes. Su idea general es funcionar como una especie de subculturas de grupos excluidos y excluyentes también, para que los integrantes se consideren un sector privilegiado dotado de enorme responsabilidad e ir siempre a contracorriente. En este sentido, pues resulta de especial importancia fortalecer la imagen del enemigo a combatir, porque el odio comunitario funciona como principio unificador y así sus rostros pues pueden ser de lo más diversos, desde los colonos explotadores al clero corrupto, los negros, los judíos, los inmigrantes latinos, los comunistas, los capitalistas y qué les puedo decir, en montones de ellos. Las sociedades secretas han existido desde la antigüedad en muchos contextos culturales muy variados y se podría hablar incluso hasta de un recetario para conformar organizaciones así, sin importar cuál sea su contenido.
Ya en la Grecia clásica abundaban muchas de estas sociedades que rendían cultos a dioses ajenos, como el Horus egipcio, ¿verdad? O se transmitían conocimientos reservados, como el del famoso grupo de Pitágoras. Luego, en la Edad Media, pues siguieron prosperando estas sociedades para cobijar muchas de las que entonces eran consideradas herejías, y en el mundo posterior pues se orientaron hasta el día de hoy con fines de tipo político en las sociedades democráticas, ¿verdad?, nacientes, que buscaban derrocar los sistemas monárquicos de reyes, zares, emperadores, etc., ¿no? Y todas ellas, debo decirles, que cumplieron con ciclos de vida al ritmo de la historia. Por ejemplo, algunas sociedades secretas que impulsaron movimientos de independencia en América Latina, pues se extinguieron cuando se consiguió la independencia. Otras muchas se perpetuaron con nuevos rostros y objetivos. Pero lo más interesante es que más allá de sus fines, ¿verdad?, el esquema de las sociedades y sus elementos se mantuvo vigente por mucho tiempo y aún aparece aplicado en grupos recientes, aislados e inofensivos, como son, sin ir más lejos, las fraternidades estudiantiles en las universidades americanas, ¿verdad? Ahora bien, el gran factor que complementa el esquema de las sociedades secretas es la fantasía que iniciaron los antiguos historiadores especulativos y que estaban mal informados y que además todavía propician los amantes actuales de eso que llaman la teoría de la conspiración. Muchas de esas presuntas organizaciones solo han existido en la imaginación del público que escribió leyendas negras con toda mala intención, o que las dotó de características complicadas y totalmente falsas, y el público en general ignora, por ejemplo, al día de hoy, si Odessa pues fue una realidad, o si el llamado Priorato de Sion nació en realidad de la inteligencia financiera de Dan Brown, ¿verdad?, del Código Da Vinci. La salida de sus defensores siempre es la misma, que no se puede comprobar nada porque las evidencias se ocultaron con esa intención. Y así, en virtud de la misma imaginación, algunos piensan que hay antiguas agrupaciones como los templarios que siguen vigentes en nuestros días con objetivos, misterios y una influencia que rebasa toda comprensión, especialmente porque muchas de esas sociedades verdaderamente controlan el mundo y controlan a los gobiernos del mundo. Además, es innegable la influencia que poseen en la toma de decisiones globales o en la economía mundial. Fíjense bien, los países conquistaron su independencia, bueno, muchos de ellos poco a poco. La Iglesia perdió influencia, cayeron los gobiernos comunistas, los capitales fluyen hoy libremente por Internet, la xenofobia y el racismo se expresan a media calle, los cultos paganos, pues hoy por hoy son el corazón de la New Age, y las organizaciones gubernamentales promueven sus fines de manera abierta y transparente. Y tendría que decirles que ni siquiera las agrupaciones criminales trabajan en secreto, porque todos los días ocupan la primera página de los periódicos. Sus integrantes están totalmente identificados e irrumpen con violencia en los espacios públicos a plena luz del día. Hay otro gran cambio que consiste, de acuerdo con el ensayo Sociedades Secretas y Democracia de Taro Arai, de que en la actualidad las sociedades ya no son secretas, pero sí reservadas a quienes detentan pues cierta influencia. Por ejemplo, la asociación de banqueros, las de distribuidores de automóviles, las de industriales, las asociaciones comerciales, etcétera, etcétera. Y todas ellas representadas en instituciones más grandes que pertenecen a familias puntuales y que controlan el mundo. Enseguida regreso
no se me muevan, que no se imaginan lo que viene ahora. Les espero.